Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves, día 31 de marzo, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith, os animo a suscribiros a este canal. Y venga, vamos a analizar un poquito la sesión de hoy. Final de mes, final de trimestre y eso también condiciona la sesión que tenemos por delante. Tenemos al Nasdaq todavía dudando mucho en la media de 200 en gráfico diario. Es un poquito el título que he querido ponerle a la sesión de hoy. Ahora veremos un poco técnicamente dónde estamos. Como siempre, antes recordemos que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, echemos un vistazo al calendario económico, como siempre. Hoy tenemos noticias en plena sesión americana de importancia media, aunque a las 2:30 hora española peninsular, una hora antes de la apertura, se va a publicar el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Aquí lo tenemos. Y también los datos de ingresos personales y gasto personal a esa misma hora. Y luego en plena sesión tendremos a las 3:45 PMI de Chicago. Venga, vámonos al análisis técnico, empezando con el futuro del mini SP500 gráfico diario. A sesión de ayer correctiva, ayer vimos como el precio después de esa sesión tan alcista del martes, esa ruptura de la resistencia más potente que tenía de esos máximos de febrero y rompiendo una zona muy interesante de resistencia, dándonos muestras de fortaleza alcista. En la sesión de ayer se produjo una corrección técnica a ese nivel, ahí lo vemos en gráfico diario, una vela correctiva que dejó un poco claro que polarizó esta resistencia a soporte. Por tanto, tenemos ya un nivel muy concreto de soporte en el SP500. Vámonos al gráfico de 4 horas. Y aquí se aprecia, ¿no?, muy claramente esa corrección. Además, si nos fijamos y atendemos un poco a lo que sería el inicio del último impulso alcista aquí en 4 horas, que a veces cuesta un poco de determinar su origen, que la podríamos tener aquí en los 4.500, pues estaríamos así un poco abajo ante una corrección del 38-50%. Sería una corrección pues perfectamente válida, más sobre todo con el apoyo de esos máximos de febrero que ahora están actuando como soporte para marcar ahí pues una zona de soporte muy fuerte, 4.575 como límite inferior que nos dejó ayer en la sesión correctiva. Estamos viendo hoy pues al precio después de ese throwback, ¿no?, esos niveles, un movimiento alcista que de momento no está dando muestras de continuación, sino todo lo contrario. Estamos volviendo a acercarnos a esa zona de soporte y vamos a ver qué ocurre. Zona clave, esperemos que ahí esta zona aguante otra vez como soporte y no se pierda. Aunque ya veremos en el Nasdaq un poco, la media de 200 se está poniendo en peligro en gráfico diario. Vámonos al gráfico de 1 hora. Aquí he marcado también, he señalado una directriz bajista de todo el movimiento correctivo que estamos viendo hasta la fecha, que ya tenemos un poco ahí como 3 llegadas, se ha ratificado y vemos pues eso como niveles a destacar, aparte de este soporte que lo he marcado grande porque es que realmente dejó ahí ayer al final de la sesión pues toda la llegada con esta mecha profunda. Y desde los 4.575 a los 4.590 pues estamos un poco expuestos a toda una zona de posible acumulación, tal y como ocurrió ayer. Así que cuidado con cortos en esta zona porque puede en cualquier punto girarse el precio y darnos pues eso, un giro, una sorpresa al ser una zona de acumulación. Bien, máximos del día, aquí los encontramos en los 4.600 más o menos 14. Zona de resistencia, más a más en la sesión europea ha vuelto ahí a testear la zona de los máximos del día que se han sucedido en la sesión asiática, dejándonos un soporte que eran los mínimos del día hasta que se están rompiendo ahora mismo, que es donde estaba la media de 50, y por eso he querido también remarcar este nivel. Aquí en 15 minutos se aprecia un poco más claramente, fijaros, después de ese giro tan en V que tuvo lugar al final de la sesión de ayer en la zona de acumulación.
Aquí he iniciado un poco la sesión, que dejó soporte también aquí en la sesión europea y que estamos viendo en esta última hora que se está rompiendo este soporte. Ahí estamos hablando de la zona de los 4.600. Por tanto, este nivel lo quiero remarcar como ahora posible resistencia. Ahí tenemos el panorama, 3 niveles clarísimos, soporte importante en la zona de los 4.575, 4.590. Esta zona no debería perderse porque si no sí que ya cambiaría mucho todo lo que estamos comentando. En gráfico diario volveríamos a meternos, espera que vuelvo, por debajo de esta zona y eso sería muy mala señal. Esta zona tiene que aguantar para pensar en una continuación alcista, en una vuelta incluso a máximos históricos. Así que aquí estamos, atentos hoy a toda esta zona, máximos del día que además coincidiría aquí, confluiría, ¿no?, con la directriz bajista del movimiento correctivo. Si se supera esta zona podríamos respirar bastante, ahí tendríamos una zona clave de resistencias y esta zona intermedia como resistencia más intradía que se correspondían con los mínimos del día hasta que se están perdiendo en esta última hora. Vámonos al Nasdaq, gráfico diario y aquí está el peligro. Y aquí es un poquito donde hay que centrar la atención. La media de 200 en gráfico diario se superó al alza, pero al encontrarse con esos máximos de febrero, ahí comentábamos, vuelvo a la zona al gráfico semanal, 61,8% de retroceso en el Nasdaq, que está haciendo daño esta zona. Ahí polarizó ya también la resistencia cuando se perdió toda esta zona de soporte, ahí a principios de mes, y máximos de febrero, 61,8% retroceso, media de 200 en gráfico diario, los 15.200 están pesando mucho, 15.200, 15.250, más o menos ahí entre medias de ambos niveles. Y la media de 200 que se había roto al alza, ayer se volvió a perder. Aunque de momento, cuidado, esto no es definitivo, a veces pasa ante estas zonas tan claves, ¿no? En este caso como resistencia, que puede el precio aquí dejar algún tipo de formación más lateral, más de consolidación, de posible, ojo, ya veremos, reacumulación para seguir subiendo o también de distribución para producirse un cambio, un giro. Así que estamos en una zona clave. Ahora podemos marcar un soporte muy importante ahí cerquita de los 15.000, que fue también este último máximo que se formó aquí en febrero, a mitad de febrero, que polarizó también ayer como soporte, ahí aguantó bien la zona, estamos otra vez cerquita de ella. Perder este nivel pienso que tal vez confirmaría esta zona como zona de distribución y podríamos ver una corrección mayor. Vámonos al gráfico de 4 horas. Aquí se aprecia también, ahí la corrección, los 15.000 psicológicos aguantaron bien como soporte, desde allí el precio rebotó, pero estamos viendo hoy cómo el precio vuelve a meterse dentro de toda este área de acumulación de ayer. Y en gráfico de 1 hora pues se ve todo más claro, la media de 200 en diario ronda por aquí, está en los 15.155 aproximadamente, un poco dentro de lo que sería, más o menos, estaría un poquito por debajo, pero bueno, más o menos en esta zona, que son los máximos del día. Y ahí el precio se ha girado. Entonces, claro, estamos viendo que esta media de 200, pues ahora la tenemos de plena resistencia. Ayer estábamos ahí un poco en ella, y de hecho, fijaros en todo el movimiento de la sesión americana, un lateral ahí muy irregular hasta que se perdió, y hoy la media de 200 está actuando como resistencia, estamos por debajo de ella. Y esto no pinta bien, Tiene que volver el precio a superar esta zona y luego atacar, claro está, otra vez la zona de los 15.250-60 para pensar en la continuación alcista. Pero esta es la primera resistencia que tiene por delante, así que vamos a ver qué ocurre. Está acercándose ahora mismo pues a la zona de acumulación de ayer, final de la sesión de ayer, ahí fijaros en la vela de 1 hora que tuvo lugar ahí, en ese apoyo que hemos comentado anteriormente, ese soporte anterior, también aquí se formó toda esa zona de máximos, rotos y polarizados a soporte, 15.000 psicológicos, una zona fuerte de soporte. Así como en el SP, ¿no? Decíamos que no se pierda este nivel, pues un poquito digo lo mismo. Si se pierde esta zona, mal, porque ya se podría empezar a pensar en que esta zona de resistencia pues ha actuado como tal, la media de 200 no se supera y el precio inicia una corrección un poco más profunda que ya veremos hasta dónde lo puede llevar. Aquí hay algunas zonas, tampoco hace falta ahora hablar de niveles tan inferiores, pero bueno, un poquito tendríamos ahí los niveles de soporte por debajo de esta zona. Pero de momento
atentos a este nivel, que aguante como soporte al igual que el precio hizo ayer, y a los 15.000 es un poco el límite, que no se pierda esta zona, porque entonces nos iríamos probablemente a los 14.900 con muy malas noticias para los índices, porque esto arrastraría probablemente también al S&P y probabilidad pues de situarse por debajo de su soporte principal. Pues vamos a ver qué nos deja el precio de la sesión. Y nada más, que tengáis una feliz tarde, buen trading, y recordad que mañana ya es viernes, con lo cual mañana no habrá vídeo, aunque puede que publique algún artículo a ver si me da tiempo y lo puedo publicar, que sé que también estos son cosas que son útiles más a nivel de gestión de emociones y puede ayudar también en algún punto, en algún sentido. Pues que tengáis buen fin de semana, si no nos vemos mañana. Un abrazo, hasta luego.